Ucrania a punto de ser invadido por Rusia y en el medio Estados Unidos amenazando a Rusia. Muchos analistas observan cómo puede llegar a ser el nido de un conflicto bélico internacional propio del siglo pasado, no tanto de este siglo. Gustavo Bren, analista internacional, quien tiene la deferencia de atendernos estos minutos como para darnos un contexto. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Primero, una gran solidaridad con el pueblo, que está sufriendo realmente muchísimo con los incendios. Y también quería resaltar, porque es menester hacerlo, la ineficiencia del Estado argentino que se nota en cosas como estas, lamentablemente. Sí. Huelgan las palabras, me parece, que en todo esto. Los hechos marcan por sí solo. Digo, sin duda. Uno no tiene que abundar mucho en calificativos, solamente la realidad nos golpea y nos indica qué es lo obvio, ¿no? Por dónde pasa lo obvio, por más que se quiera construir un relato de otro tipo de naturaleza. Gustavo, ¿cómo es esto cómo es el origen, la génesis de todo este conflicto que en momentos parece que se termina de concretar? Esto es, de la invasión de Rusia a Ucrania, y ¿qué tiene que ver Estados Unidos en todo eso? Bueno, primero un poquito de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia se dividieron, digamos, de alguna forma geopolíticamente el mundo, y todo lo que era Europa del Este quedó en manos de la Unión Soviética, y uno de los países que después de la caída del muro de Berlín quedó fuera del Pacto de Varsovia, que se disolvió, y que queda geográficamente como, digamos, el queso del sándwich, del tostado jamón y queso, es Ucrania. Con lo cual geopolíticamente es muy importante, tanto Ucrania como los países del Báltico, Letonia y Estonia, que son salidas al mar. Y Rusia fue perdiendo, obviamente, preponderancia geopolítica a medida que China fue ganándola, vía errores de Estados Unidos, en mi opinión. Y ahora Rusia quiere de alguna forma no perder protagonismo geopolítico, basado solamente no en una economía grande que no la tiene, sino en la gran cantidad de armamentos nucleares que posee. Y ahí viene una pulseada muy grande, porque por un lado Europa teme una iniciativa de expansionismo de Rusia, y Rusia tampoco no se quiere quedar, digamos, en la situación en que está, viendo pasar cómo va perdiendo hegemonía geopolítica. Yo creo que finalmente, obviamente, el agua no va a llegar a taparlos, digamos, y se va a resolver diplomáticamente. Seguramente habrá algún cambio de figuritas, como siempre se hace en la diplomacia, pero no deja de entrever que vivimos en un mundo muy dinámico, en donde lamentablemente este tipo de cosas tan atrasadas en la humanidad pueden surgir en cualquier momento. Pero Gustavo, ¿es factible pensar, ya vamos transitando 22 años de este siglo, ¿es factible pensar nuevamente conflictos similares del siglo pasado? No solamente hablo de, algunos hablan de una nueva guerra mundial, pero ¿es factible? Pasó mucha agua bajo el puente, me parece que hemos evolucionado, pero ¿es factible o no? No es factible, a menos que haya algún lunático en el poder y rodeado por lunáticos, con lo cual eso es imposible, porque una tercera guerra mundial, como dijo Einstein dijo que no se imaginaba una tercera guerra mundial, pero sí sabía que si había una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial se iba a pelear con palos y piedras. O sea, lamentablemente una guerra mundial
hoy en día, con los armamentos atómicos, desaparecemos todos. Claro, claro. Claro. La otra vez leí una frase de Putin que dijo: quien añore a la ex Unión Soviética tiene corazón, pero quien piense que podemos volver a la Unión Soviética no tiene razón. Claro, bueno, son todos regímenes. Hoy hay una paradoja, que es la siguiente: las democracias, a través de los varios instrumentos de comunicación, si bien el mundo avanzó mucho en tecnología y en todo, y hay menos cantidad de pobres en el mundo, hablo, menos cantidad de pobres de lo que había, sin por eso decir que la pobreza de hoy es mucho más reactiva que la pobreza de antaño. Entonces las democracias están sufriendo mucho, mientras los regímenes autoritarios o populistas, vía su relato, sobre todo cuando ya llevan muchos años en el poder, le han hecho un lavado cerebral a las diferentes sociedades. Eso lo vemos en Rusia, lo vemos en China, lo vemos en Venezuela, de alguna forma lo estamos viendo en la Argentina, que tiene otros condimentos a mi entender, pero no importa. Entonces, es muy peligroso porque, fíjese usted, un pueblo tan culto como el alemán siguió a un líder mesiánico como Hitler, un pueblo cultísimo, con una tradición de cultura tremendo. Entonces, las masas son impredecibles como pueden reaccionar a un líder mesiánico. No tenemos que ir muy lejos. Cuando acá estuvieron la guerra de las Malvinas, que sin duda soberanamente son argentinas, pero hacerle una guerra a la OTAN era algo ridículo, porque de última se trataba de eso. La gente en los estadios de fútbol victoriaba a un gobierno militar que ya estaba tremendamente debilitado, desacreditado, y sin embargo en la cancha de fútbol pedían que vengan los ingleses, que les daremos batalla. Con lo cual todo esto es muy peligroso, las chispas que pueden encender a las masas, ¿no? Sí. Cosas que por ahí que uno cree que se evolucionó demasiado, pero quizás en términos concretos no se ha evolucionado del todo. Digo, porque también hace un análisis, muchas veces decir, bueno, la comunidad internacional no se va a permitir esto, pero sí se lo puede permitir tranquilamente, ¿no? No, bueno, a ver, hay un tema que usted sabe que además de analista geopolítico, mi especialidad es, soy analista social, pero de comportamiento social, no analista social, digamos, de sociedad y economía. Y hay un tema que es muy complicado con las sociedades, porque, como dijo usted, se avanzó mucho, pero por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo concreto. Todos hablan de la globalización. Yo creo que la globalización es económica y cultural, por obviamente los medios de viaje, medios de comunicación. Pero fíjese usted que cuando comenzó la pandemia, yo pensaba que las Naciones Unidas iban inmediatamente a hacer una reunión extraordinaria con especialistas de todas las áreas para trazar una hoja de ruta que les sirva a los países de cómo proceder ante la pandemia. Claro. Sin embargo, eso no se hizo y cada país reaccionó de una forma diferente. Algunos con cuarentenas estrictas, otros sin cuarentena, otros con la lanza y el martillo, y eso se transformó en un pandemonium mundial que aún hoy lo estamos pagando. Con lo cual, la globalización es todo menos social, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso es algo que el ser humano todavía no lo ha logrado.
y es muy peligroso porque cuanto más las sociedades están informadas, menos pueden seguir a un líder mesiánico. Sí, me quedé pensando en varias cosas que dijiste recién, y una de ellas que tengo bien en claro precisamente pasa por el hecho de decir, bueno, muchas veces esos liderazgos, me parece que una de las cosas que se ha demostrado ahora es que ha modificado cómo son los liderazgos, digo, porque los liderazgos están más acondicionados a la sociedad, no es tanto como antes que la sociedad se acondicionaba más al líder, ¿no? Yo eso lo puedo explicar porque hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países elegían líderes que los puedan defender de contiendas militares. Sí. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y para atrás, bueno, ni hablar, ¿no? Sí. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con el famoso periodo de expansión que podemos llamarlo sueño americano, por decirlo, acá también lo hubo, un periodo de expansión, la gente empezó a buscar otras cosas. Gente, políticos que le den una mejor calidad de vida, mejoras en las instituciones, y los políticos no saben, porque los políticos no son marcianos, me refiero, a ver, acá puedo poner un párrafo para explicarlo desde el punto de vista de la Argentina, y usted, si me permite, yo se lo explico. Todos estamos hablando hoy de la situación de Argentina, y todos los analistas y canales de televisión y radio los centran en la política. Los políticos argentinos surgen de la sociedad argentina. Voy a dar ejemplos. Yo el otro día estuve unos días en la costa, había un embotellamiento y había, esta palabra quiero que quede muy firme en lo que estoy diciendo, suficiente cantidad de autos que andaban por la banquina a 120 kilómetros por hora. O si usted va a una fila de aeropuerto, acá en la Argentina ve cómo es la fila, un embudo, y cómo es esos mismos argentinos en una fila en el exterior, o cómo es pasarse un semáforo en rojo. Entonces, ¿cuál es mi posición? En la Argentina hay suficiente cantidad de personas transgresoras que cuando llegan al poder, esas personas seguramente se transforman en transgresores aún mayores, porque tienen cajas para administrar. Claro, sí. Una frase que siempre se denomina es, todos hacemos exactamente lo mismo, en mayor o menor medida. Claro, los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen, sí. no que se merecen. No hay una cuestión de merecimiento, hay una cuestión de espejo. De cada 100 personas que van a ingresar al sector público, seguramente hay una suficiente cantidad de personas que se transforman en corruptos, otros no y se irán, y otros no y se quedarán, viendo cómo pasan esas cosas. La verdad que sí, es muy interesante abordar toda esa clase de temas y seguramente seguiremos en contacto porque me parece muy interesante tu óptica. Te mando un abrazo, Gustavo, gracias por estos minutos. No, muchas gracias y nuevamente una gran solidaridad y espero que se resuelva vía naturaleza o vía el Estado, sí, la mayor brevedad los problemas que están enfrentando. Gracias. Gustavo Brenda, analista internacional, hablando sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia.